Otros tienen otro ídolo que se llama Mamón, el dios pagano de la idolatría. Aman tanto su dinero que prefieren apartarse de la iglesia por no diezmar ni ofrendar. Hay otros que adoran apóstoles y profetas y evangelistas y andan detrás de los hombres y han dejado que ese hombre famoso tome el lugar que solo le pertenece al Espíritu Santo de Dios. Y es increíble cómo los hombres se posicionan en posiciones que Dios no lo puso y quieren jugar el papel de Dios. Yo conozco historias de apóstoles que no permiten que nadie se mezcle con otro, que no invitan a ningún evangelista a su iglesia, porque ellos son los únicos santos y los únicos de la revelación y los únicos que van para el cielo. Tú no puedes invitar a nadie de su ministerio porque ellos se lo prohíben. Le dicen: no, usted va a ir solamente a la iglesia mía porque nosotros solo tenemos la verdad. Oiga, Dios del cielo, eso es diabólico, eso no puede ser de Dios. Entonces, ¿cómo evangelizamos al mundo? ¿Cómo llegamos a otros? Yo creo que no toda la unción está en casa de Dios. Yo creo que soy uno más de aquellos que invocan a Dios. Yo creo que hay profetas que no han doblado rodillas. Yo creo que hay hombres que Dios está usando. Y piensa. Bien, quiero que leamos Jeremías capítulo 29, versículo 13. Y luego vamos a leer unos versos importantísimos que van a bendecir tu vida. Amén. Aleluya. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Quiero hablar de 3 pasos para restaurar nuestra relación con Dios o iniciar una comunión con el Espíritu Santo. El Señor me habló hace 2 días en un sueño y me dijo que los próximos días que se aproximan, Él va a derramar su Espíritu de forma como nunca antes se ha visto sobre la faz de la tierra. Bien, vendrán tiempos difíciles y no hay ni que profetizar eso, porque ya la Biblia dijo que todo irá de mal en peor. Así que, como dice Isaías, oscuridad cubrirán a las naciones, pero sobre ti amanecerá la gloria de Dios. Así que vienen días duros y difíciles, pero el Señor va a derramar su Espíritu de una forma que nunca antes se ha experimentado en la tierra. Y ya lo van a ustedes a comenzar a ver. Un despertar sorprendente. Ahora, todos los que estamos aquí, en algún momento descuidamos nuestra relación con Dios. Y creo que no hay nada más deseable para nosotros que volver a tener esa amistad y esa sensibilidad hacia el Espíritu Santo, hacia las cosas de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Y yo sé que muchos en algún momento descuidaron su relación con Dios por cualquier razón que haya sido, pero bueno, lo importante es que están aquí en esta noche y que el Señor quiere hablarle más y más a ustedes. Y para hablar de estos 3 niveles, que no sé si alcance a hablar los 3, quiero que abra su Biblia, o si no la lea aquí conmigo. Vamos a leer Segunda de Crónicas, capítulo 15. Vamos a leer algunos versos importantísimos que sé que van a ser de bendición para ustedes. La palabra de Dios dice así, en Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo 1. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asad, que era el rey de Israel, y le dijo: oídme, Asad y toda Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros y vosotros estuviere con él. Y si le buscare, será hallado de vosotros, mas si le dejare,
Él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñe y sin ley. Pero cuando en sus tribulaciones se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron, Él fue hallado por ellos. ¿Él fue qué? Hallado. Saltamos al verso 8 para que leamos rapidito por el tiempo. Cuando oyó Asa las palabras la palabra y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo. ¿Qué hizo él? Y quitó los ídolos abominables de toda la tierra. ¿De qué hizo? De toda la tierra. Saltamos al verso 10 por el tiempo. Y dice así en el verso 10: se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa. Estamos en el verso 10, ¿verdad? Verso 11. Y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová del botín que habían traído 700 bueyes y 7,000 ovejas. Próximo verso. Entonces prometieron, ¿qué hicieron? Solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. Próximo verso. Y que cualquiera que no buscare a Jehová, el Dios de Israel, muriese grande o pequeño, hombre o mujer. Y juraron a Jehová con gran voz de júbilo, al son de trompeta y de bocinas. Todos los de Judá se alegraron. ¿Qué hicieron? De este juramento, porque de todo corazón lo juraban y de toda su voluntad, y lo buscaban, y fue hallado por él. Diga conmigo: y fue hallado. Dígalo otra vez: y fue hallado de ellos. Diga otra vez: y fue hallado de ellos. ¿Qué aconteció? Hallaron a Dios y sus vidas cambiaron de forma sobrenatural. Y hoy yo quiero hablarle de la importancia y la necesidad de restaurar nuestra relación con Dios, o de recuperar lo que hemos perdido. El trasfondo bíblico que acabamos de leer nos habla de un desvío que había tenido el pueblo de Israel. Jeroboam, uno de estos reyes más malos que existió, fue él. Él levantó los becerros de oro. Lo que Moisés había deshecho, Jeroboam lo volvió a hacer, para así levantar en ira a Dios contra Israel. Y esto fue algo muy grave, porque hizo que Israel se desviara y dejara a Dios. Y como consecuencia, la presencia de Dios dejó de manifestarse, dejó de hacer cosas, dejó de moverse, dejó de dar visiones. Y es lo que yo veo en este tiempo. Hay muy poca manifestación de Dios. Parece que tenemos que volver a buscar a Dios. Voy a comenzar a leerle cosas que preparé para ustedes. El Espíritu Santo es lo mejor que existe, y para poder encontrarlo es necesario que lo busque con todo tu corazón. El verso que leímos dice: y seré hallado cuando me busquen con todo vuestro corazón. Jeremías habla que una de las puertas, una de las formas o la clave para encontrar a Dios es involucrar el corazón, buscarlo con todo el corazón, y entonces Él se dejará hallar. Si no le buscamos con todo el corazón, de otra manera jamás disfrutaremos de un encuentro con Él. Él no será hallado de lo que le buscan superficialmente.
Él será hallado de los que realmente le buscan con todo su corazón. Y cuando el profeta Azarías sale al encuentro de Asa, rey de Israel, de Judá, le dice lo que Dios quiere que él sepa. Y le dice: así dice Dios, si buscaren a Dios con todos vuestros corazones, Él se va a dejar hallar por ustedes. Pero si ustedes lo dejaren, Él también los va a dejar a ustedes. Así que Asa entendía que había que tomar una decisión ese día, de buscar a Dios o se iba a quedar sin Dios. Y cuando el profeta Azarías se levanta para profetizarle a Asa y a todo Israel, lo hace en un tiempo difícil, donde carecía la manifestación de Dios, donde los sacerdotes ya no estaban en función, donde la presencia de Dios no era tangible, no era palpable, no era visible. Pero Dios levanta a Azarías y le dice: así dice Dios. Pareciera que el rey Asa estaba desanimado o desalentado, pero cuando Dios levanta a Azarías y le dice lo que dice Dios, algo sucedió en el corazón de Asa. La unción del profeta Azarías dice que cuando le habló, el rey Asa recobró ánimo, volvió a tener fuerza, aliento y ánimo. Pudo entender y percibir de que Dios le estaba dando una oportunidad más, que Dios quería hacer sentir su presencia entre él y todo su pueblo. Sigo paro. Y esa es la unción que necesitamos, la unción de Azarías, la que nos anima, la que nos levanta, la que nos dice: puedes levantarte porque Dios está interesado en que te levante. Alguien tiene que alabar a Dios. Y yo profetizo que este año no se termina sin que la unción de Azarías caiga sobre tu vida. Esa unción que te va a recobrar ánimo, esa unción que te hará recuperar fuerza, esa unción que va a hacerte recuperar la visión, la sensibilidad de oído espiritual. Yo creo que fuiste traído este 25 de diciembre para que recobre ánimo, porque Dios tiene un camino nuevo para cada uno de nosotros. Sigo paro. La unción de Azarías, esa profecía, esa palabra le trajo ánimo al rey. Este año próximo Dios traerá ánimo. Ánimo para que haga la voluntad de Dios. Cuando el ánimo vino sobre el rey Asa, ¿sabe lo que él hizo? No se compró un carro, fue a donde estaban los ídolos y lo derribó a todos. Y comenzó a limpiar la tierra de Israel. Y comenzó a sacar la abominación de donde estaba. Porque el ánimo, la unción, la frescura que había recibido Asa era para restaurar a Israel y para que Dios volviera a moverse entre ellos. Necesitamos dos tipos de personas: a los profetas Azarías, pero necesitamos a los Asa, los que se mueven con la palabra, los que actúan en la palabra. Cuando alguien en esta actualidad le dan una palabra profética, lo que hablan es de casa, de carro y de tonterías, cosas que hoy están y mañana no están. No necesito un carro nuevo, no necesito ropa nueva. Lo que necesito es volver a sentir el fuego. Lo que necesito es que mis ojos espirituales vuelvan a ser restaurados. Lo económico será consecuencia de la unción. Alguien tiene que alabar a Dios. Y es por eso que con lástima y con pena tengo que decirlo, con dolor en mi corazón, estamos llenos de payasos que lo que viven es mirando ropa, zapatos, carro, casa, papeles. Cuando van
vamos a volver al altar, cuando vamos a pensar en las prostitutas, en los adictos a droga, en los que se pierden en las calles, en el enfermo, en el canceroso, en el brujo. La iglesia, yo pienso que hay mucha iglesia que está en este punto, en una desviación impresionante. Pero Dios levanta a Azarías y le da una palabra tan trascendental y tan impactante que el corazón de Asa se sacudió, el corazón de Judá se sacudió, el pueblo se estremeció, porque la palabra que hablaba el profeta iba acompañada con el poder del Espíritu Santo, y la atmósfera en Israel comenzó a cambiar. El rey comenzó a cambiar, los sacerdotes comenzaron a ser restaurados, el ánimo le volvió a la ciudad. Alaba lo que está aquí. Yo no entiendo cómo es que un profeta habla de parte de Dios y la atmósfera sigue quieta. Cuando tú dices, Jehová dijo, algo tiene que cambiar. La atmósfera tiene que ser absorbida. Alguien tiene que alabar a Dios. Yo no sé si estoy predicando el mensaje con el pueblo equivocado. Ustedes estaban esperando. Yo mismo me preparé para hablar de María, del nacimiento de Jesús, de José y de todas esas cosas tan hermosas. Sí quería hablar del Nazareno, pero yo no sé si estoy en la iglesia equivocada. Yo no vine a hablar de que Él vino, yo vine a hablar de que Él está aquí. Yo no vine a celebrar que Él nació, yo vine a celebrar que Él está aquí. ¿Alguien puede alabar a Dios? ¿Alguien puede alabar a Dios? Yo creo que alguien va a recibir ánimo de Dios. Yo creo que alguien va a ser animado, ungido para poder hacer la voluntad de Dios. Asa derribó los ídolos que habían en Israel y dijo: estos disparates de ídolos para afuera, esta profecía nada más de carro, de casa, para afuera. Que vuelva la gloria de Dios, que vuelva la gente a llorar en el altar, que vuelva la gente a confesar sus pecados delante de Dios, que vuelva la gente a temerle al que vive, que vuelva la gente a sumergirse. Lo dejo aquí. ¿Sabe qué significa el nombre Azarías? El Dios que te ayuda. El Dios que ayuda. El que hace que las cosas sean. ¿Sabe que el nombre Yahweh, o yo soy el que soy? Sigo paro. Yo soy el que Moisés se le reveló. Jehová. En español, Jehová, Yahweh, o yo soy el que soy, el que soy. ¿Sabe cuál es el significado real de eso? O uno de ellos. El Dios que hace que las cosas sean. El Dios que hace que las cosas sucedan. Nada sucede sin su poder. Oh, alguien tiene que alabar a Dios. Viene aliento para alguien que quiera hacer la voluntad de Dios. Viene recurso para alguien que quiere derribar los ídolos. Viene fuerza para alguien que la necesita. Sigo paro. Dios se había alejado de Israel. Lo había abandonado. Él lo ha hecho muchas veces. No es la única vez. Muchas veces. Cientos de veces. Dios se alejó de Israel y lo dejó solo. El pueblo que Él juró que guardaría. Pero el problema, el detalle con Dios es que Él no se queda donde hay inmundicia, donde hay idolatría. ¿Por qué Dios se alejó de ellos? Para que entienda mejor lo que está diciendo estos versos, estos versículos. Es que Israel, a pesar de ser el pueblo de Dios, había introducido costumbres, prácticas que no agradaban a Dios, tal punto que llegaban a adorar a los dioses de los pueblos que vivían a su alrededor, lo que provocaba que la presencia de Dios se alejara de ellos. Di conmigo: se alejaba de ellos. Se alejaba de ellos. Ante esta situación,
es que Dios envía a un profeta para que mostrara a su pueblo con el objetivo de que se arrepintieran de lo que estaban haciendo. En otras palabras, Dios le estaba diciendo que para poder encontrarle debían empezar a buscarle desde el corazón. Y para ello primero debían dejar de hacer todas las prácticas que eran abominables ante los ojos de Dios. Eso es lo que le está diciendo a Azarías. Azarías no está profetizando para que Asa le dé un regalo. No, él no va a profetizar para que sus views y sus aplausos suban, para que lo admiren y lo inviten al próximo mega super congreso. Él está hablando para que el pueblo se arregle, para que el pueblo enderece el corazón, para que el pueblo sepa lo que Dios no le agrada. Pero el pueblo, al escuchar estas palabras, fueron humildes, empezaron a buscar a Dios, y como muestra de arrepentimiento hicieron tres cosas, según nos muestran los versículos que leímos. Quitaron los ídolos, repararon el altar del sacrificio y sacrificaron ofrenda agradable a Dios. Tres cosas hicieron para volver a restaurarse y para que Dios volviera a ellos. Ellos hicieron tres cosas que hizo que Dios se agradara. Quitaron los ídolos, restauraron el altar del sacrificio, hicieron ofrenda de paz que agradaban a Dios. Y una vez hecho esto, hicieron un pacto delante de Dios de que lo buscarían con todo su corazón y de que no pararían hasta encontrarle. Por eso dice el verso 12: entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y con toda su alma, y que no pararían de buscarle hasta que no lo hallaran. La muestra de que estaban arrepentidos de la idolatría y lo inmundo no solo fue que derribaron los ídolos, sino que se comprometieron, hicieron un pacto solemne delante de Dios: te buscaremos hasta encontrarte, no descansaremos hasta que no volvamos a sentir tu presencia, tu amor, tu misericordia y tu bondad. Y es lo que precisamente alguien en este salón tiene que hacer. Tiene que hacer un pacto solemne delante de Dios. Estoy hablando de volver a buscar a Dios, decirle: no pararé, no dejaré de orar, no dejaré de buscarte de madrugada, no dejaré de leer la Biblia hasta que no seas hallado por mí. Yo necesito volver a recuperarte. Alguien alabe a Dios. ¿Y qué ocurrió cuando hicieron esto? Después de esto, ¿qué ocurrió? Dios se dejó encontrar. Dios está siendo hallado de los que lo están buscando. Dios solo se deja encontrar de aquel que le busca con todo el corazón. Y como resultado vino un gozo sobre el pueblo. La lamentación desapareció, vino alegría. Dice: todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo corazón lo juraron y de toda su voluntad lo buscaron, y fue hallado por ello. Y como resultado vino la presencia de Dios, y dice: y Dios le dio paz por todas partes. Aleluya. Cuando la presencia de Dios es encontrada, habrá paz en tu interior, habrá paz en tu exterior, y todas las guerras y la batalla serán vencidas por el Dios de paz. Un gozo inundó al pueblo. El rey Asa, su vida cambió. Judá, todo fue restaurado. Los sacerdotes volvieron a sacrificar holocausto al Dios vivo. El aceite fresco volvió a fluir. Tres cosas hicieron. Tres cosas clave.
que nos ayudarán a recuperar nuestra relación con Dios o a iniciar una comunión con el Espíritu Santo. Y esta es la clave para recuperar tu relación con Dios. Como puedes ver en estos versos, están las claves para que tú tengas un encuentro con el Espíritu Santo. Porque al igual que el pueblo de Israel, es posible que te haya contaminado de las prácticas y costumbres de este mundo. Todos estamos expuestos a ser contaminados con lo que vemos, con lo que oímos, con lo que hablamos, aún con quien nos relacionamos. Podemos estar contaminados. Y puede ser que la ausencia del gozo de su presencia es consecuencia de nuestra contaminación, voluntariamente o involuntariamente. No importa. Y puede ser que esto esté impidiendo tener ese encuentro con el Espíritu Santo muy transformador. Por eso, si desea que la presencia de Dios esté en tu vida, debe tomar acción y arrepentirte de todas malas prácticas que has hecho consciente o inconscientemente. A cosas que aplaude que Dios no aplaude. A cosas que los medios lo ven bien y tú crees que también lo debe de ver bien. ¿Cómo vas a hacer esto? Pues de la misma manera que hizo Israel, lo tiene que hacer. Tiene que derribar los ídolos de tu corazón, restaurar el altar del sacrificio, elevando ofrenda de alabanza al Dios vivo. 3 pasos. Creo que solo voy a dar uno. 3 pasos para que vuelva a arder para Dios. La gente necesita ser avivada. Hay gente que crecieron empresarialmente, tienen su empresa, tienen su negocio, están ganando dinero, pero están apagados. Necesitan ser encendidos. Dios quiere que nos encendamos en su fuego, que sintamos la presencia de Dios, que seamos conscientes de la presencia de Dios en los 3 niveles: en la omnipresencia, en la soberana y en la personalizada. Dios no te sacó del mundo para sentarte en una silla, en una banca. Dios te trajo para salvarte, limpiarte, pero para usarte como instrumento para bendecir, ayudar a los demás. Satanás no le teme miedo, no le teme al gobierno, no le teme a los rusos. Satanás no le teme a los Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, de más armamento. No le teme a los sicarios, no le teme a los medios. Satanás le teme a un hombre, una mujer que viva en santidad. Le teme. Porque el que vive en santidad, Dios vive con él. Y donde Dios vive, el diablo no puede vivir. Lo que va a derrocar los poderosos diablos, lo que va a hacer que las ciudades caigan de rodillas, es una iglesia comprometida con la santidad, comprometida con una vida rendida al Espíritu Santo. Que hagamos pactos delante de Dios. Hay gente que dice: tú no puedes hacer pacto. Esto hicieron un pacto. Le dijeron a Dios: te vamos a buscar, vamos a quitar los ídolos, vamos a santificar nuestros ojos, vamos a volver a encontrarte, vamos a levantar sacrificio, vamos a buscarte de mañana, vamos a volver a restaurar los sacerdotes. Oh Dios, y Dios los escuchó. Yo creo que Jeroboam se lo llevó el diablo. Demasiado malo para entrar al cielo. Bueno, muy difícil. Dios está en Dios, que nadie sabe.
levantó ídolos que corrompieron al pueblo. Y hoy algunos dirán que esos ídolos están lejos, pero hay ministerios que han levantado ídolos. Y hay que tener cuidado, hermanos. Hay que tener cuidado. El primer paso que debemos de dar para emprender una restauración espiritual o iniciar una comunión con Dios, el primer paso es derribar los ídolos. Sigo paro. La palabra de Dios dice esto: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y de los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como digo Dios, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Como puedes ver, lo que contamina el templo de Dios son los ídolos que podemos tener en nuestras vidas. Debido a que los ídolos son aquellas cosas que ocupan el primer lugar en nuestros corazones. Es decir, sigo paro, le están quitando el lugar que le debería de pertenecer exclusivamente al Espíritu Santo. Por eso muchos cristianos, aunque han sido salvos, no están disfrutando de la presencia de Dios, porque han permitido que estos ídolos se arraiguen en sus corazones. Asa quitó ídolos visibles. El problema no era la estatua. El problema era el corazón que tenían hacia la estatua. Pero al derribar la estatua, estaban derribándolo del corazón de ellos. Y a lo mejor tú dices: yo no adoro ninguna imagen. Bueno, yo no adoro a Guadalupe ni a María. No adoramos imágenes. Antes yo adoraba imágenes y muñecos, enseñados por mi tía. Pero tú puedes comenzar a creer que como no te postras ante una estatua, tú no estás adorando ninguna imagen. Pero quiero que entienda que practicar idolatría no solo se trata de adorar imágenes, sino también cuando focaliza tu adoración sobre cualquier cosa que no sea Dios. Y esto puede ser a una persona, como a una familia, como a un famoso. Hay madres adoradoras de su hijo. Si su hijo se siente incómodo a la iglesia, no vuelven porque el hijo no quiere. Hay mujeres adoradoras de su esposo. Lo ponen por encima de Dios. Hay personas adoradoras de su empleo. Su empleo es primero que su compromiso con el propósito de Dios. Otros tienen otro ídolo que se llama Mamón, el dios pagano de la idolatría. Aman tanto su dinero que prefieren apartarse de la iglesia por no diezmar ni ofrendar. Hay otros que adoran apóstoles y profetas y evangelistas y andan detrás de los hombres y han dejado que ese hombre famoso tome el lugar que solo le pertenece al Espíritu Santo de Dios. Y es increíble cómo los hombres se posicionan en posiciones que Dios no lo puso y quieren jugar el papel de Dios. Yo conozco historias de apóstoles que no permiten que nadie se mezcle con otro, que no invitan a ningún evangelista a su iglesia, porque ellos son los únicos santos y los únicos de la revelación y los únicos que van para el cielo. Tú no puedes invitar a nadie de su ministerio porque ellos se lo prohíben. Le dicen: no, usted va a ir solamente a la iglesia mía porque nosotros solo tenemos la verdad. Oiga, Dios del cielo, eso es diabólico. Eso no puede ser de Dios. Entonces, ¿cómo evangelizamos al mundo? ¿Cómo llegamos a otros? Yo creo que no toda la unción está en casa de Dios. Yo creo que soy uno más de aquellos que invocan a Dios. Yo creo que hay profetas que no han doblado rodillas. Yo creo que hay hombres a quien Dios está usando. Y piensan que ignorar el ministerio de otro lo va a detener. Es una tontería. Sigo paro. Y esto se tiene que acabar. Dios lo va a acabar. Estos ídolos los va a derribar Dios.
Dios va a levantar el espíritu de Asa. Hoy, qué mensaje tan raro en el nacimiento de Jesús. Sí, porque cuando nació el rey, Herodes le dio envidia, porque había nacido el rey de los reyes, el señor de los señores. Alaba a los que está aquí. Dios va a levantar evangelistas como Asa, pastores como Asa, apóstoles como Asa, y le va a quitar el reino que los hombres tienen y va a establecer el reino de Dios en los pueblos y en las ciudades. Y si ustedes no lo saben, se lo va a decir hoy. Viene un despertar para Estados Unidos. Aviva América. Dios va a avivar este país. Alguien alabe a Dios. Santo, no sé si sigue aquí. Siéntate un minuto. Dios tiene que levantar a Asa, los que derriban los muñecos. Shama Kataramahaya. Los que llegan a pueblo y levantan iglesias para derribar los muñecos, para que entiendan que los pueblos no son de los apóstoles ni de los pastores, que los pueblos son del reino de Dios. Alguien puede alabar a Dios. Todo lo que se hace en el orden de Dios funciona. No estoy hablando de esos divisores que quieren levantar iglesia al lado de otra. Ahí mira, ahí a la que en la esquina. No está hablando de esa gente loca que ni siquiera tiene un principio sobrenatural. El hombre de Dios no necesita que una iglesia le vaya mal para a él irle bien. El hombre de Dios está centrado en lo que Dios le reveló. Alguien puede alabar a Dios. Pero hay muñecos que tienen que caer en el 2025. Oh, yo estoy muy fuerte, le bajo. Hay muñecos, porque son muñecos. Hay muñecos que van a caer. Estos ídolos van a caer. Así dice el Señor del cielo. Van a ser derribados. Sus reinos van a caer, porque no son mi reino. Es el reino que ellos edificaron para sí mismos, donde todo se rodea hacia ellos, hacia ellos, hacia ellos, hacia ellos, hacia ellos. Este reino será derribado y se levantará, como dijo Daniel. Y vi una piedra que golpeó los reinos y lo derribó, y dijo: los reinos de los hombres caen, pero el de Dios se establece para siempre. Debe de entender mi mensaje. Usted debe de saber que le estoy predicando a más de 15,000 personas. Y no solo le estoy hablando a ustedes, le estoy hablando a pastores, a gente que está ahí, a miles y miles. Mi mensaje es doble, local e internacional, porque alguien se aviva en Colombia, alguien se aviva en Guatemala, alguien se aviva en México, alguien se aviva en California. Alguien sale de la esclavitud de los hombres y corre al propósito y al destino en Dios. Lo dejo aquí. Ídolo es todo aquel que toma el lugar de Dios en tu vida, a lo que le da más tiempo. Puedes terminar adorando tu trabajo, pero sin importar a quién o a qué adore, lo que es importante es que lo que estás poniendo por delante del Espíritu Santo, y esto va a contaminar tu templo. Pero en especial hay un ídolo que es común en todas las personas que están aquí y en los que están allá también, y que además es la causa de cualquier tipo de idolatría que pueda haber en nuestras vidas. Yo quiero hablarle de un solo ídolo que todos, si nos descuidamos, lo tenemos y lo adoramos. Y a causa de esto, muchos cristianos son idólatras sin darse cuenta. Y esto los está privando de tener un encuentro maravilloso, real y genuino con el Espíritu Santo. Dios no quiere los ídolos. Azarías dijo: quítenlo. Y Asa dijo: rómpanlo. Cuando rompieron los ídolos, entonces Dios volvió. Dios no es manifestado donde no es amado y respetado y buscado. Sigo paro. ¿Quieren conocer ese ídolo que todos nosotros? Pero ¿qué ídolo me estoy refiriendo hoy? Mira lo que dice 1 Samuel 15:23. Porque como pecado de adivinación, escúchame, es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación.
¿Sabe qué es obstinación? Hacer lo que yo quiero. Me permiten hablarle de ese pequeñito ídolo. No se me asusten los que vinieron por primera vez. Yo no todo el tiempo predico así. Y si te tocó esto, porque contigo Dios está hablándote. Porque en Dios no hay coincidencia, hay propósito. ¿Sigo paro? Obstinación es que yo hago lo que quiero sin tomar la voluntad de Dios en cuenta. Escríbalo para que lo lea, lo ponga en el espejo todos los días. Obstinación es que yo hago lo que quiero sin tomar la voluntad de Dios en cuenta. La traducción dice así. Mira lo que dice. Negarse a obedecerlo es tan malo como la brujería. Ser tercos y hacer la voluntad propia es como el pecado de adorar ídolos. Es decir, cuando decide anteponer tu voluntad a la voluntad de Dios, está cometiendo idolatría, ya que te está adorando a ti mismo. Hablo de ese ídolo, tú. Cuando te adoras a ti mismo, siendo terco, obstinado de hacer lo que quieres, aunque todavía no es el momento de Dios. Por eso Saúl no fue perdonado, porque dejó de adorar a Dios para adorarse él. Yo le voy a traer un estudio luego donde Saúl tiene todos los síntomas del diablo. Cuando dejó de obedecer a Dios, se le fue el Espíritu Santo. Si tu deseo es tener un encuentro con el Espíritu Santo, reasegura tu relación con Dios. Es necesario que le rinda tu voluntad a Él, pero no debe hacerlo en tu propia fuerza. De lo contrario, va a fracasar. Lo que debe de hacer es pedir ayuda al Espíritu Santo. Y eso es lo que nos dice este verso de Filipenses. Mira, el pecado el pequeño ídolo que hoy quiero que vamos a orar para derribarlo, es ese ídolo que tú haces lo que te pega en gana, porque tú eres quien tú eres, y porque a ti nadie te manda, y porque nadie te controla, y tu dinero es tuyo, tu vida es tuya. Pero cuando tienes un accidente, entonces el accidente no es tuyo. Un cristiano de éxito es aquel que continuamente busca la voluntad de Dios en su vida para hacerlo. Dios siempre va a mirar con buenos ojos al que le pregunta antes de hacer. Dios va a verle el interés de agradarle a Él cuando tú decides buscar su voluntad para tu vida. Hay personas que hemos tenido en esta iglesia que yo oro por ellos. Yo digo, Señor, ayuda a esos necios, tercos, necios, obstinados. Me voy para Paquín. Dios le habló, no, pero me voy. Ajá, dele. Ídolos de ellos mismos. Se adoran a sí mismos. Oh, hermano, disculpe, yo pensaba que iba a predicar del nacimiento de Jesús. Adoradores de ellos mismos. Cuando tú eres obstinado en hacer lo que tú quieres, sin darle valor a la voluntad de Dios para ti, te estás adorando a ti. Aleluya. Aleluya. Yo, en mi tiempo de inicio, Dios me dio una unción mayor que la de mi pastora. A mí. Una unción por encima. Milagros, señales, prodigios, pero muy por encima. Pero me sujeté a ella aunque yo tenía más unción. No me moví hasta que ella no me dijo, muévete. Y cuando quiso el diablo decirme, vete en rebeldía, yo digo, no, espérate, porque si el que quiere que yo haga la voluntad de Dios, mi pastora no es sorda, que Dios le hable.
Porque si Dios me está hablando a mí, ahora que le hable a ella. Hasta que Jehová se le apareció y le habló a ella. ¿Habrá alguien que alaba a Dios? Yo no creo en caminar en rebeldía, porque no hay prosperidad en eso, hermano. No la hay. Tú y yo éramos don nadie. Estábamos rumbo al infierno, a vivir una eternidad con el diablo para siempre. Íbamos a coger fuego, en lava de fuego para siempre. No había recursos en nosotros para salvarnos. Él nos amó primero. Él entregó su hijo y su hijo se rindió. Y de tal manera amó Dios al mundo que envió a su hijo. Aleluya. Jesús vino y dice que nos compró a precio de sangre. ¿Hasta cuándo que usted va a entender que ya usted no se pertenece? A usted lo compraron, que a ti te compraron, que a ti te compraron, que tú le pertenecías al diablo y Cristo te arrebató de las manos del diablo. Entonces ahora se supone que debe de vivir para Él. Mira, Pedro, ahora te ciñes tú, pero viene un tiempo donde ya tú no eres el que te va a ceñir, otro te va a ceñir. Mire, para mí el éxito de la vida cristiana es rendir su voluntad a la voluntad del Espíritu Santo. Pero esto no lo puede hacer lo humano. Y voy a terminar. ¿Sabe lo que dice Filipenses? Dice: Dios está obrando entre ustedes. Él despierta en usted el deseo de hacer lo que Él le agrada y les da poder para hacerlo. Pero mira cómo lo dice la Reina Valera, Filipenses capítulo 3, 2, verso 13. Ustedes escucharon lo que acabo de decirle. Es decir, que tú no puedes agradarle por tu fuerza. No entendieron. No lo entendieron. Pues van a estar como los monjes, dándose por mis pecados, y nada, haciendo las cosas por su propia fuerza. Todo lo que hace por tu propia fuerza, tu propia gloria busca. La única forma de hacer la voluntad de Dios es recibiendo fuerza de Él. ¿Y cómo recibe fuerza? Rindiéndote. Señor, yo no puedo, pero tú puedes en mí. Señor, mi carne no quiere, pero tú puedes en mí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú me vas a ayudar. Yo voy a dejar este pecado capital. Tú me vas a ayudar. Este hábito yo humanamente no lo puedo vencer, pero me rindo cada mañana orando y buscándote para que tú lo venzas en mí. Tú en mí más que vencedor en Cristo Jesús. Rendirse a Él es la clave. ¿Cómo lo dice? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como qué, como el hacer. Pero la traducción dice: Dios está obrando entre ustedes. ¿Sabe por qué usted está aquí? Porque Dios está. ¿Sabe por qué usted tuvo ánimo de tomar el carro, manejar aquí? Porque Dios. ¿Sabe por qué no te ha descarriado? Porque Dios. ¿Sabe por qué la caída que tuviste no te llevó al mundo? Porque Dios. ¿Sabe que los errores que hiciste no te mató? Porque Dios. Porque a pesar de tus errores, ahí en el fango dijiste: Dios, yo caí, pero yo no soy fango. Yo quiero servirte. Yo no puedo vivir sin ti. Yo necesito que sepas que Dios está en ti. Dios está. Tú no lo ves, pero Él te está trabajando. Por eso, a pesar de todo el desánimo, sigue aquí. Por eso, a pesar de la enfermedad, sigue aquí. Por eso, a pesar de lo que has vivido y experimentado, pasaste por esa puerta, te sentaste, adoraste con el coro, alabaste a Dios, porque Dios en ti está obrando. Tú no estás solo contra el diablo. Tú no estás sola contra el pecado. Tú no estás sola contra los malos hábitos. Dios está obrando. Alguien dígalo: Dios. Cuando venía para acá, Dios me dio un mensaje entre espada y espada. Oh, Shama, dile a alguien: Él está obrando en mí. Tú ves mi carácter feo, pero Él no dejó de obrar. Está obrando. Está obrando. Él me está cambiando. Él me está dando fuerza. Y con este mensaje, papá, yo recibo más fuerza. Porque tu mensaje del profeta Azarías es para que yo recobre ánimo.
Yo voy a terminar aquí. Voy a terminar aquí. Oh, Shamakaya. Usted no sabe lo que se aproxima. Oh, si usted había visto lo que yo vi, si usted había oído lo que yo escuché, oh, tu vida va a cambiar, hermana. Hoy tu vida comienza a cambiar. Aunque te sientas caída, Dios está obrando. Si todavía tiene la conciencia de que está caída, es porque sabe que no pertenece allí. Dios está obrando. Si hay conciencia en tu corazón de que wow, me caí, pero yo sé que mi Redentor vive, es que Él está obrando. A Job se le fueron los pedazos de carne, se le fue la mujer, se le fue el diablo, se le fue todo el mundo. Y él dijo: aunque me matare, yo lo voy a esperar. Aunque me matare, yo lo voy a esperar. Yo no entiendo esta sarna, yo no entiendo lo que me está pasando, yo no entiendo por qué lo perdí todo, pero yo confío en alguien. Él está obrando, Él está obrando. Él está obrando en migración para algunos. Él está obrando en tu matrimonio para otros. Alguien grite. Grite fuerte. Dígale a alguien: tú sabías algo. Están obrando en mí. Él despierta en usted el deseo de hacer. Y yo profetizo que Dios lo va a despertar. Dios va a despertar el deseo de hacer. Alabado sea Dios, porque Él despierta el deseo de hacer lo que Él le agrada. Y dice: y Él les da el poder para hacerlo. Yo no sé tú, pero vas a recibir poder. Yo voy a recibir poder. Poder para derribar a los ídolos del pueblo, como Asa. Aleluya. Asa recibió ánimo. Significa que aunque él sabía que la cosa no estaba bien, no tenía el ánimo para cumplirlo. Él sabía que esos ídolos no eran buenos, pero no tenía fuerza para derribarlo. Hasta que vino el profeta. ¿Sabe por qué tú estás aquí? Aunque el diablo te dice que tú eres mala, el diablo te dice que tú eres malo. Yo soy el único que el diablo me dice que no sirvo. Pero el diablo está bien bravo, porque a pesar de que él dice que tú no sirves, y aunque tú en un momento creíste que no sirve, sigue llegando a la iglesia. Significa que él te está despertando. Está despertando el deseo de hacer su voluntad que le agrada. Yo no sé lo que te pasó este año, pero Dios está trabajando en ti. Yo vine con una palabra de ánimo. Yo vine en la unción de Azarías. Alguien va a recobrar ánimo y fuerza. Oh, cómo me hubiese gustado estar con mi iPhone grabando al rey. Cuando Asa dijo: ¿cómo? Llamó a los sacerdotes, a todos, a los príncipes, a los fuertes, y le dijo: hoy se van los ídolos. Vamos a quemar lo que no le agrada a Dios. Eso es lo que nos hace falta para mucha gente. Que se levanten estos dos tipos de unción. La de Azarías, que es la que dice haz, y la de Asa, la que dice actúo. Nada sucederá si tú no actúas en lo que escuchaste. Y termino en esto. Déjame leerte algo más. Yo no sé cuántas veces fallaste en cosas y sigue intentándolo, no sé cuántas. Pero si te queda conciencia de que debes de hacerlo, es porque Él te está dando la fuerza. Santo Dios. ¿Cuál es el ídolo, el primer ídolo que tú vas a derribar? A ti. El querer hacer lo que tú quieras porque tú quieres, y porque tú quieres y tú quieres, y lo vas a hacer porque tú quieres. Esa actitud infernal que a veces tenemos, tercos,
tercas. En mi país pasa mucho con los muchachos. A veces hay que decirle, vete para que choque. Te voy a ver en el doctor desbaratado. Y ahí va a entender por qué te dije que no fuera. Pero eso no tiene que pasarnos. Porque para eso está el profeta Azarías. Estoy aquí para decirte que habrán dos tipos de personas, y te hablo desde mi corazón: los que van a fracasar y los que van a triunfar. Tú decides cuál de los dos quieres ser. Si quieres ser de los que fracasan, sigue haciendo lo que tú quieras. Pero si quieres de los que triunfan, consulta a Dios. Dios está más interesado en dirigir. De hecho, uno de los trabajos del Espíritu Santo es dirigirte. Él está interesadísimo en decirte lo que debes de hacer. Pregúntale. Él te va a hablar. Te va a hablar en sueño, en visión, en mensaje. Él te va a ministrar. Tú decides a cuál de los dos grupos del mundo quieres pertenecer: a los que fracasan o a los que triunfan. Los que triunfan son aquellos que buscan a Dios. Te quiero preguntar y quiero terminar: ¿qué ídolos crees que puede tener en tu corazón? ¿Qué estás adorando? Ni la unción se puede adorar, ni los milagros. Tu trabajo, Dios quiere que tenga tu empleo, Dios quiere que prospere, pero lo que Dios no quiere es que tome ese empleo, el lugar que le pertenece a Él. ¿Qué es aquello en lo que constantemente está pensando y dedica la mayor parte de tu tiempo? Si quieres restaurar tu relación con Dios o iniciar una, evalúa ahora mismo qué es lo que más ocupa tu tiempo el día entero y en lo que siempre estás pensando. Pregunto, ¿estás haciendo tu propia voluntad sin tener en cuenta la voluntad de Dios? Bendito Dios. Medita en lo que te estoy hablando, porque Dios quiere restaurar su relación contigo. Dios quiere que tú lo encuentres. Y la palabra más impactante de toda la historia es: y se dejó hallar por ellos. El gran anhelo de Dios siempre ha sido disfrutar de la comunión con su pueblo. Por eso estableció un templo en la tierra donde podía habitar y estar cerca de nosotros. Y andaré entre ellos, y yo seré su Dios. Levítico 26:12. Yo andaré, caminaré con ellos. El anhelo de Dios principal no es que hagas para Él, es que esté con Él. Amén. Hoy yo siento que a alguien le están derribando el ídolo. Y el gozo que va a inundar tu corazón va a ser tangible, inapagable, real. Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Mejor es su presencia que la vida. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 fueras de ello. Si viniste aquí y pudiste soportar al pastor 1 hora sentada y sentado allí, y no te moviste, no te fuiste para tu casa, eso da un indicativo
de que Dios está obrando en ti. Está obrando en ti.